Bien, ahora sí, buenos días para todos los que no he tenido la oportunidad de saludar. Buenos días, profe. Porque muy buenos días. Estaba aquí relacionando asistencia. Entonces, también vi por aquí. Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo la oración de todos los días. Hoy, miércoles 22 de septiembre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hacer lectura del libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 10 al 12. 22 de septiembre. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Señor nuestro Dios, elevamos nuestros corazones a ti, porque has dado grandes promesas a los que te temen. Que tu palabra nos fortalezca en fe, paciencia y esperanza. Permanece con todos los que te invocamos, suplicando por ayuda en nuestro tiempo, porque estos tiempos deben servir para nuestro bien, ya que a pesar del pecado, la muerte y la maldad, podemos encontrar alegría en lo que tú estás haciendo. Te invocamos a ti y solo a ti, oh Señor nuestro Dios, porque permite que tu mano se manifieste, que algo pueda verse además de los empeños y esfuerzos de manos humanas, que la obra de tus manos sea visible ante muchos en todas las naciones de la tierra, que tu nombre sea honrado, glorificado, oh Señor nuestro Dios, que venga tu reino y se haga tu santísima voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco, señores, que activemos la cámara, por favor. Estamos en una actividad de virtualidad, entonces necesito verificar algunas cosas. Gracias, Carlita. Siempre dispuesta ahí para la cámara. Gracias, Andrés. Bien, en la última clase habíamos trabajado, ya les compartí por el chat. Sin embargo, lo voy a volver a hacer porque sé que hay algunos que ingresaron recién. De pronto no lo alcanzan a ver. El link de la pizarra que estamos trabajando. Y esa pizarra voy a compartirla desde acá. Primero, para contextualizar. ¿En qué sentido? En revisar, bueno, hemos venido trabajando esto, ¿cierto? Halogenación como reacción de alcanos específicos. Estuvimos hablando de los principales productos, cómo podían ser los rompimientos, qué se podía obtener según cada situación. Incluso estuvimos hablando nuevamente de este término, isomería de posición, en el sentido de poder tener en consideración las ubicaciones, que es lo que me indica la posición. Y esa posición pues me nos va a dar los números en la cadena. De eso estuvimos hablando aquí, en esta reacción del butano con el bromo. Explicamos los dos posibles productos, si era en posición número 1, que generalmente no se indica, dijimos aquí bromo-butano, y nos queda pendiente la posición número 2, que es la que vamos a trabajar ahorita. Si el rompimiento ya no lo hacemos en el número 1, sino en el número 2, simplemente es cambiar de ubicación este halógeno a la altura del carbono número 2, que coincidencialmente es secundario, pero también podría ser en el otro carbono número 2, que también es secundario. Si usted lo cuenta de derecha a izquierda, el número 2 y número 3 son secundarios. Entonces daría lo mismo ubicarlo en este carbono
o en este carbono. Si lo ubicamos en este, no sería el número 3, porque recuerde que hay una regla establecida para la nomenclatura de ramificados, en donde me dicen que el radical o el sustituyente, en este caso inorgánico, debería quedar en el número más próximo al inicio de la cadena. En tal sentido, si lo hacemos aquí, este no sería el número 3, sino sería el número 2, porque está más cerca de este carbono que de este. Simplemente es cambiar de posición. Y al cambiar de posición, tendríamos la misma extensión o dimensión de la cadena, que serían 4 carbonos, y el proceso es el mismo, simplemente ubicaríamos aquí el halógeno. En ese caso, bromo. Y saturamos lo demás. Este señor sería 3, debido a que tiene una valencia ocupada con el carbono donde está el halógeno. El carbono donde está el halógeno solo resiste un hidrógeno para cumplir tetravalencia. El siguiente carbono le podemos agregar 2 y al último le agregaríamos 3. Si queremos indicar el sentido de numeración, lo que les comentaba, como este es el carbono número 2, porque está más cerca de este, no le podemos decir que este es el 3, como estábamos estableciendo acá al momento de ubicarlos en la clase pasada. Si ya yo cambio de posición, muevo este bromo aquí, obvio, es el 2, pero si lo movemos aquí, no es el carbono 3, porque estaría más cerca este carbono de aquí del inicio que este de acá. Entonces lo ubicaríamos aquí, posición 1, posición 2, en consecuencia el 3 y el 4, más el ácido bromídrico como producto secundario. Como dijimos que eran isómeros de posición, el nombre cambia, la estructura también, pero la fórmula molecular no. Como está en el carbono número 2, debo indicar 2, no como cantidad molar, sino como posición. Entonces, por eso lo separo del nombre por un guión. 2, ¿qué hay en el carbono 2? Un bromo. Entonces, coloco el nombre bromo, que es lo que significa el símbolo Br. Los nombres los separo de los nombres por guiones también. Ya no hay más radicales. Con un prefijo que me indique cantidad de carbonos, indico la raíz 4. Y esa raíz 4 es but, similar a lo que hicimos en el ejercicio pasado. But. Estoy diciendo que de los 4 carbonos, en el número 2 hay un halógeno, que sería este. Y el halógeno específico es el bromo. Y además, debo indicar cuál es el grupo funcional, que correspondería aquí a los enlaces covalentes simples. Terminando eso, entonces, en el sufijo "-ano". Si lo comparo con el primero, bromobutano, me están indicando que está en el carbono número 1. Saco fórmula molecular de esto, dándole prioridad a lo orgánico, y lo último en simbología es el halógeno. Entonces sería C4, porque hay 4 carbonos en la cadena principal, H totales en esta estructura, H totales en esta estructura, no combinándola con esta. 3, 4, 6, 9. Entonces C4, H sub 9, y hay un solo bromo. Coloco el símbolo del bromo. C4H9 es la fórmula molecular para los 2 isómeros posicionales, que sería 2-bromobutano o bromobutano, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo realmente importante, ya hicimos ejercicios con cloro, hicimos ejercicios con bromo, ¿verdad? Lo más importante es mirar qué posición me indican. Si no me indican posición, asumo que es carbono número 1. Si me indican posición, es para indicarme 2 cosas: dónde está el halógeno y qué es esa estructura, un isómero posicional. Y me dicen 2-bromobutano, me está indicando, hey, también se puede obtener el bromobutano como segunda alternativa de proceso, ¿verdad?
En ese caso, la halogenación es una sustitución simple, rotura homolítica. Y necesitamos para ella, necesitamos para la halogenación las fórmulas estructurales. En cambio, en combustión no necesitamos eso. Voy a dejar de compartir un segundo aquí porque me encontré un video cortico, 3 minutos y algo, en History Channel, que me parece interesante para esta reacción que vamos a mirar ahora, sobre todo los que eh, estamos siempre recordando cuestiones de química de 10, porque es fundamental para esto, sobre todo de inorgánica. Entonces me encontré lo siguiente, 3 minuticos y algo, 3 minutos 17 segundos. Es explosivo y corrosivo. Es muy fuerte. Aún así es el químico más utilizado en todo el mundo. Puede pulir el metal, pero si se utiliza de forma descontrolada, lo fundirá en segundos. Si entra en contacto con la piel, la quemará. Desde lo más profundo de la Tierra hasta lo más profundo de su estómago. Este químico es superior a cualquier otro. El ácido en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Cada año, Estados Unidos produce aproximadamente 100 millones de toneladas de ácido. Esto equivale a una producción diaria de casi 1 kilogramo por persona durante todo un año. ¿En qué se utiliza todo ese ácido? Prácticamente en todo. El ácido se utiliza para la fabricación de muchas de las cosas que utilizamos y vemos a diario, como plásticos, películas, textiles, fertilizantes. Es difícil imaginarse algún objeto en el cual no se haya utilizado ácido en algún momento de su fabricación. Aún así, a pesar de todos los productos que el ácido ayuda a crear, este químico esencial para la industria es igualmente estimado por su poder destructivo. Uno de los ácidos más difundidos y peligrosos es el ácido nítrico. Estados Unidos produce 8 millones de toneladas al año y constituye el catalizador primario en los 3 millones de explosivos detonados anualmente en Norteamérica, principalmente en la forma de ANFO, una mezcla de nitrato de amonio y combustible líquido. El ácido nítrico en su forma concentrada constituye uno de los ácidos oxidantes más poderosos que existe. El ácido nítrico es el agente de voladura en las explosiones. Cuando el ácido nítrico reacciona con una sustancia como la glicerina, sus átomos de óxido de nitrógeno se unen a este nuevo material, la nitroglicerina. Durante la detonación, las moléculas de nitrato se apropian de los electrones, causando una rápida descomposición que genera gas y calor. El ANFO es el explosivo principal utilizado en la ingeniería civil. El ácido nítrico que estamos descargando es lo que nosotros consideramos ácido nítrico concentrado. Se trata de 98% de ácido nítrico con una pequeña cantidad de agua. El mecánico Jackie Emmert ha trabajado con este peligroso químico durante más de 2 décadas. No hay que tomarlo a la ligera, porque si lo haces, podrías pagar las consecuencias. Si entra en contacto con la piel, la quemará. Te comerá la piel hasta encontrar algo que lo detenga y probablemente te quemará hasta llegar al hueso. La mayor parte del ácido nítrico está destinada a la producción de fertilizantes a base de nitrato de amonio. Bien, esa pequeña introducción, 3 minuticos y algo, nos obliga a recordar muchísimas cosas. Primero, como nos decían allí, literal, casi que específico, en todas las cosas que nosotros utilizamos a diario, desde un tenedor hasta el consumo de nuestros vegetales, forma de yuca, plátano, todo. En mayor o menor cantidad, obviamente, ahí sí estamos de acuerdo.
necesitaremos la producción, la elaboración de ácidos. Nos daban unos datos en toneladas para dimensionar eso y aterrizar. Una tonelada generalmente la relacionamos con 1000 kilos, pero realmente son 907.2. A nivel industrial son cantidades enormes. Se utilizan también en fertilizantes, en la producción de ropa, en la manufactura de cueros, tintorería y demás. ¿Por qué mencionamos eso? Porque vamos a mirar cómo desde una elaboración de un explosivo tan potente como el ANFO, por ejemplo, utilizado para cosas buenas, pero también para situaciones lamentables que conocemos todos, la cuestión terrorista, contribuye al desarrollo económico, al desarrollo social de un país. Las carreteras, las poblaciones, los edificios, incluso aquellos que atenten contra la seguridad ciudadana, que los gobiernos estimen conveniente destruirlos, se utilizan explosivos ya mucho más tecnificados, mucho más elaborados, ¿verdad? Ahí intervienen dos palabritas básicas que mencionaba el video: ácido nítrico y glicerina. La glicerina es un alcohol polihidroxílico, y los alcoholes son combustibles. El asocio de esas dos sustancias es supremamente peligroso, ¿cierto? Y si mencionamos al TNT, bueno, ya sería otra conjetura, pero igual la idea era básicamente recordar que estas cosas que estamos mirando nosotros no es para llenar una pizarra de fórmulas o para desarrollar una temática, es para ver el uso debido o indebido de algunas cosas, como eventualmente sucede, ¿verdad? El profesor Mario está presente, no sé si tiene alguna información, profe, para no atrasarle más. Buenos días, profe, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe. Bien, bien, profe, gracias a Dios, sí, señor. Me alegro. Buenos días a todos, ¿cómo amanecieron? Buenos días, Jorge. Me alegro. Aquí, profe, disculpen, permisito aquí. Sí, señor. Chicos, dos informaciones. La primera, para mañana se va a hacer la comisión de evaluación del grado 11 a la primera hora. Nosotros empezamos a las 6 de la mañana. Por eso ustedes la primera hora van a estar libres. Eso, aprovechen eso ahorita. Segundo, los que deseen mandar a hacer certificados, ya sea de nota o de promedio, no sé, al colegio tienen que ir, eso es presencial, lo tienen que pagar primero y para que lo puedan hacer. Me tienen que comentar qué tipo de certificado es para de pronto yo orientarlos y así mandarle más o menos un esquema al profe Herrera, que es el que los hace. Listo, que no dejen los que requieren certificado, los que están solicitando las universidades. Entonces, les agradezco eso porque no se lo van a entregar el mismo día. Se lo entregan a los 2 días o 3 días. ¿Listo? Bueno, gracias, profe, muy amable. Sí, señor, vámonos. Bien, entonces, en ese sentido que veíamos allí esa información, vamos a fundamentarnos en algo que me llamó la atención del ingeniero, del señor que nos hablaba del 98% de ácido nítrico y un poquito de agua, nos decía él, ¿verdad? Ese poquito de agua interviene en el proceso de formación, en ese caso inorgánica, del ácido nítrico. Esta reacción que vamos a ver es específica de los alcanos y se llama nitración. Empezando porque el término de entrada me obliga a recordar algunos datos del nitrógeno. Datos relacionados con nosotros, los seres humanos. Por si de pronto pensamos en que esto no tiene nada que ver con nosotros, pues yo te digo que sí. Recuerda que en nuestro ADN hay bases nitrogenadas. Llámese adenina, llámese guanina, llámese citosina, en fin,
ahí hay bases nitrogenadas. Y si hay bases nitrogenadas, pues hay nitrógeno. ¿Verdad? 1. 2. Las proteínas se sintetizan precisamente porque son los bloques estructurales de nuestra organización macro y micro, ¿cierto? Macroscópica y microscópica. En un hueso, por ejemplo, en nuestra piel, por ejemplo, hay proteínas. Y esas proteínas, como su nombre indica, proteínas viene de un término que se llama proteídos, que significan sustancias básicas. Pero básicas no porque posean grupos hidróxidos, sino básicas porque son importantísimas. A partir de ahí nos levantamos toda nuestra estructura de órganos, tejidos, sistemas, toda esa información que manejamos nosotros de biología. Entonces, allí interviene el nitrógeno también. Que nosotros lo usemos mayoritariamente a través de algunos vegetales que no son muy apetecidos. Y en ese sentido, bueno, tocaría analizar por qué no te gusta. Pero le estaríamos negando cierta parte a nuestro organismo, como las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, que son Profe, está compartiendo. muy ricas en nitrógeno. Parece que sí o parece que no. Vamos a mirar. No. Ah, bueno, listo. Vamos a volver a compartir de acá desde la pantalla inicial. Ahora sí, listo. Gracias, muy amable, Juan. En ese caso, recordemos dos cositas. Lo que ya sabemos. Hombre, nos dijeron que la fórmula del ácido nítrico es esta. Si ya se nos olvidó, no importa. Vamos a recordar por qué ese nombre, por qué esa fórmula. Si es un ácido, invocamos aquí su origen químico para mirar por qué ese poquito de agua que decía el ingeniero, ¿verdad? Número 1, si es un ácido, debe provenir de la reacción entre un óxido de tipo ácido, ahorita recordamos por qué, sería lo primero, un óxido de tipo ácido con nada más y nada menos que con agua. Primer elemento de reflexión, porque el ingeniero nos hablaba de un poquitico de agua y un 98% de ácido nítrico concentrado, y que es altamente peligroso al contacto con la piel, ¿verdad? Óxido ácido necesariamente tiene que ser ácido porque el nitrógeno es un elemento no metálico, pertenece al grupo 5 de la tabla periódica. Y si hablo de un ácido, tácitamente me refiero a estos señores no metales, ¿verdad? Si quiero llegar a este recorderis, porque igual es necesario para entender por qué. Fíjate que ahí me hablaban de vapor y me hablaban de calor, ¿cierto? Cuando ese ácido nítrico en forma de explosivo o de ANFO, que me mencionaban ahí también, que es importante tenerlo en cuenta, se me genera. Si es un óxido ácido, entonces este señor debería provenir de la reacción de un óxido ácido. ¿Qué sería eso? Más agua, H2O. Sí, pero hace falta algo importantísimo, profe. Me hablaban de que el ácido nítrico entra en reacción con la glicerina a partir del grupo nitro o de óxido de nitrógeno. Como es ácido nítrico el nombre, y ahorita recordaremos que aquí hay una incorrección, o al menos una excepción, así como el fosfórico, me dicen ácido nítrico. Si termina en ico, me dice la nomenclatura común utilizada aquí en este nombre, que debería tener un estado de oxidación mayor, ¿cierto? Un estado de oxidación mayor. Entonces, profe, esos estados de oxidación se me olvidó, no pasa nada, vamos a buscarlos, eso no es requisito 1A saberlo. Tabla periódica con número de oxidación, vamos a buscarlo aquí.
En ese sentido, me aparecen... No, papá, estoy en clase. Cierra la puerta. Aparece, mírenlo aquí, el señor nitrógeno. Recordaríamos dos cosas. Número uno, aquí aparece un 15, profe, y usted nos dijo que estaba en el grupo 5. Bueno, aparece un 15 si usted cuenta en forma ascendente las columnas. Mire, 1, 2, 3, bra, 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 te daría 15, si las nombras ascendente. Si no las nombras en forma ascendente, sino por grupo representativo, sería la columna número 5. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Primera observación. Segunda observación. Mire los estados de oxidación del nitrógeno. Más o menos 1, más o menos 2, 3, 4 y 5. Entonces, esto me obliga a recordar, en el buen sentido de la palabra, que la nomenclatura común solo me habla de 3 casos. Caso número 1, cuando un elemento tiene 2 estados de oxidación. Mire, aquí al ladito izquierdo está un ejemplo típico, el señor carbono. 2 estados de oxidación. Entonces, el menor termina en oso y el mayor termina en ico. Entonces, yo puedo decir carbonoso, carbónico. Y me generará sales terminadas en ito, carbonito, o en ato, carbonato, dado caso sea una sal. Mire aquí el caso del oxígeno. En el oxígeno trabaja con -1 en el caso de los peróxidos y trabaja con -2 en el caso de los óxidos. Pero vamos aquí al nitrógeno. Como hay 5 estados de oxidación, ya el caso 1 no me sirve porque el caso 1 solo es para 2. Mire que el silicio es lo mismo. ¿Qué pasa? Caso número 2 me habla cuando hay 3 estados de oxidación, típico del azufre, mire, 2, 4, 6, que me sirve aquí el ejemplo, 2, 4, 6. Entonces ya aquí aparece un término inicial, hipo-oso, que es el más bajo de todos, 2, oso, el menor que es intermedio, e ico, que es el mayor. No me sirve ese segundo caso, profe, porque el nitrógeno tiene 5, ¿ok? Y tercer caso, nomenclatura común, señor cloro, típico. El cloro, que es el segundo del 7, tiene 4 estados de oxidación, mírenlos, más o menos 1, 3, 5, 7. Aquí se aplica la tercera o el tercer caso de nomenclatura común. Caso número 1, el más bajo de todos, sigue siendo igual como para el azufre, hipo-oso. Caso 3, oso. Caso 5, ico. Entonces yo puedo decir hipocloroso, cloroso, clórico, pero aparece 7, que es un número impar y que coincide con el grupo al que pertenece el elemento, que es el grupo 7. ¿Qué coincidencia? El grupo 5, que es la máxima o el máximo valor de los estados de oxidación, porque el nitrógeno está en el grupo 5, también aplica. ¿Y qué coincidencia? El 4. Así va a ser siempre, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que aquí observo el 7. Entonces, el 7 es el mayor de todos. Ahí aplica el per-ico, perclórico, que me generará el perclorato, si es una sal. ¿Por qué no lo hacemos aquí? No lo hacemos aquí, en el caso del nitrógeno. En el caso del nitrógeno, no aplica porque, primero, no existe el 7 como estado de oxidación mayor. Segundo, hay 5 estados de oxidación. Entonces, para poder aplicar el caso número 3 de común, no tenemos en cuenta el estado de oxidación más 1, que es el más bajo de todos. Nos quedamos con los últimos 4. Caso cloro tiene 7. Y aprovechemos, ya que estamos aquí recordando. Mire el señor manganeso. Manganeso tiene 7. Entonces aquí también aplica el per-ico, permangánico, que me generará el permanganato. ¿Cierto? Permanganato. Y así sucesivamente. Entonces el nitrógeno también es un caso excepcional para esos nombres. Que como aquí, si es nítrico, el ácido debe venir del óxido nítrico.
Entonces aquí trabajaremos con el estado de oxidación 5. Y el oxígeno en el óxido trabaja con estado de oxidación -2. ¿Qué nos dijeron? Que toda fórmula tiene que estar eléctricamente neutra. Total de cationes y aniones, me debe dar 0. Aquí no se cumple esto. Más 5 menos 2 te da -3. Falso, profe. Más 3. Para hacerlo neutro, nos basamos en los subíndices. Como el 1 no me sirve, número siguiente a 1 es 2. Multiplicamos el estado de oxidación por el subíndice. 5 por 2 me daría 10. Ok, por eso aquí debo colocar un 5. Y por eso, entre otras razones, me decían el año pasado que existía la transposición de términos. Este 5 del nitrógeno pasa a ser el 5 del oxígeno y este -2 del oxígeno pasa a ser el 2 del nitrógeno. Sí, pero es que estos son positivos porque son subíndices y siempre serán positivos los subíndices. Eso me va a dar, en consecuencia, un ácido. ¿Y por qué ese ácido tendría ese orden? Primero, porque es en el orden ascendente de los grupos de la tabla periódica. Razón 1. Razón 2, como es un ácido, el hidrógeno es el grupo funcional, se escribe de primero. Luego va el elemento central, que es el nitrógeno, porque además está en el siguiente grupo mayor, que es el grupo 5. Y el último es el oxígeno, que está en el grupo 6. No me crea, mírenlo. Carbono 4, nitrógeno 5, oxígeno 6. Entonces el orden es nitrógeno-oxígeno, no al revés. Por eso tiene razón la fórmula que habíamos recordado aquí. Lo que no tiene razón todavía son los subíndices. Bueno, hay dos formas de recordar eso. Como es una ecuación de combinación, si yo sumo estos dos, la sumatoria tiene que ser igual acá. Apliquemos eso. 2 nitrógenos a la izquierda, 2 nitrógenos a la derecha. 2 hidrógenos a la izquierda, 2 hidrógenos a la derecha. Oxígenos totales, 5 y 1 del agua son 6. Ok, colocamos aquí un 6. Pero ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que estos subíndices pueden ser simplificados. Al ser simplificados llegaríamos a la fórmula mínima, ¿cierto? Que en este caso va a ser la misma fórmula molecular, ya te voy a decir por qué. Mitad de 2, pues 1. Mitad de 2, pues 1. Por el lado. Y mitad de 6, pues 3. Llegamos a esta expresión, HNO3. Vamos a corregir la O. Pero como yo saqué mitad, lo inverso de la mitad es el doble. Entonces yo aquí debo colocar como coeficiente un 2 para que la estequiometría se convierta en realidad. 2 por 1 te da 2 nitrógenos, 2 por 1 te da 2 hidrógenos, como están a la izquierda, 5 más 1 te da 6, 2 por 3 te da 6. Si aquí intervino el agua y me están hablando de la sumatoria de cationes y aniones, en un ácido, oxácido como este caso, también tiene que haber un proceso de ionización para poder entender por qué el poquito de agua que me dice el ingeniero, que son 18 gramos, que corresponderían al 2% restante del 100% de la molécula del ácido nítrico, ¿verdad? Como me hablan del óxido de nitrógeno, el nitrógeno aquí actuaría como un catión, porque pierde por la incidencia del oxígeno, que es más electronegativo. No me crea, vamos a buscar eso. Vamos a buscar con estado de oxidación, con electronegatividad, perdón. Y esos numeritos ya se me olvidaron, pero no importa, aquí los recordamos. Mírenlos. Imagínate aprenderse más de 100 y tantos
imposible. Mire, el hidrógeno a la izquierda 2.1 en electronegatividad. El nitrógeno a la derecha 3.0. Grupo 5 o 15, dependiendo cómo cuentes. Y el oxígeno grupo 6 o 16, 3.5. En ese compuesto HNIO, ¿quién maneja los electrones a disposición? Pues el elemento más electronegativo, que es el oxígeno, 3.5. Pues entre estos dos hay una diferencia muy cercana de 0,5. 3 menos, o mejor, 3.5 menos 3 me da 0,5. Eso me implica que este compuesto se debe separar en un óxido. Y ese óxido es el dióxido de nitrógeno. ¿Y qué me queda? Si hemos separado el dióxido de nitrógeno, me queda el anión, que siempre nos dijeron, y es el OH. ¿Por qué decimos que es catión? Por lo siguiente, un segundito. Esta ecuación, como todas las que ustedes resolvieron el año pasado de combinación, jamás serán de redox. Aquí no hay cambio en los estados de oxidación. El hidrógeno en el agua trabaja con +1. El oxígeno con -2. Eso me da 0, porque 1 por 2 es 2 contra -2, 0. El hidrógeno en un ácido +1. El oxígeno en un ácido -2. Y el nitrógeno participa como comenzó, +5. Allí no hay cambio en los estados de oxidación. Al ionizarse o separarse en cargas, tampoco van a haber cambios en los estados de oxidación elemental o individual. Aquí el oxígeno sigue trabajando con -2 y el nitrógeno con +5. Si hacemos matemática, -2 por 2 te da -4. +5, todo ese compuesto, que es un catión complejo, porque son dos elementos, tiene un exceso de carga de +1. Y aquí el hidrógeno individualmente trabaja con +1 y el oxígeno individualmente trabaja con -2. Si hacemos matemáticas, -2 más 1, ese es un anión y el anión trabajará con -1. Perdón, -1. -1 más 1 te da 0. Vuelve a ser neutro el compuesto al ionizarse. El compuesto al ionizarse. Y el ejercicio o los ejercicios que vamos a resolver en la próxima clase, ya me pasé 2 minuticos, ya estoy terminando, no me sirve así para poder entender por qué se forma agua como producto secundario, pero no agua líquida, sino agua en forma de vapor. ¿Por qué se forma como producto secundario agua en los procesos de nitración? Debo utilizar esta expresión, recordando ahí un poquitico de grados anteriores. Bueno, vamos a dejar por hoy hasta ahí. En la siguiente clase, bueno, mañana tenemos un compromiso que es el trabajo en grupo. Recuerde que es el grupo de 5. Lo trabajamos normalito. Va a ser por la plataforma. Si necesitan un poquitico más de tiempo, bueno, ahí vamos mirando. Si lo necesitan, yo se los anexo. Que mi Dios me los bendiga. Se cuidan, por favor. Y nos vemos entonces en la clase. Chao, profe. Ok, igual, que estén muy bien. Cuídense, por favor.